Además, tenemos 3 definiciones sumamente importantes en su profesión de idiomas modernos, como lo son la definición de adstrato, superestrato y sustrato. Lingüístico, obviamente, porque también los hay en otros aspectos de otras ciencias, pues, pero nosotros nos vamos a remitir a la parte lingüística. Ok, en primer lugar tenemos el adstrato. Es sinónimo también de parastrato. Es el término que designa el influjo entre dos lenguas que después de haber convivido algún tiempo en el mismo territorio, luego viven en territorios vecinos. Es decir, una situación del adstrato ocurre cuando una lengua indígena sobrevive y coexiste con la lengua de los invasores, mientras ambas lenguas tienen influencia en el otro, ninguno desaparece. Un ejemplo de adstrato es una palabra de origen náhuatl de México y es la palabra apapachar. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, es una de las palabras más bellas del español de México y más que dar un abrazo o expresar afecto, tiene una definición poética, extendida en el imaginario de los mexicanos, brindando a esta palabra el significado de acariciar con el alma. Por otro lado, tenemos la definición de superestrato. Es el conjunto de características léxicas, fonéticas y gramaticales dejadas en una lengua por los hablantes de un grupo invasor o extranjero que habla una lengua diferente. En resumen, es el conjunto de características lingüísticas dejadas por una lengua invasora. ¿Okay? Un ejemplo de superestrato es la etimología de la palabra almohada. La palabra almohada es un arabismo. ¿Qué pasa con los arabismos? Bien, la península ibérica, es decir, una zona de España, fue invadida por los árabes aproximadamente por 700 años o más, ¿ok? Hace mucho tiempo. Y bueno, como ellos ejercieron el dominio a la fuerza, pues eso se evidenció también en el idioma. Entonces, la palabra almohada es un arabismo, repito, que en su etimología de la lengua castellana su origen está en el árabe hispánico mujada, procedente a su vez del clásico mijada, que es un derivado de had, que significa mejilla. Como es típico de los arabismos castellanos, el artículo al aparece incorporado. Para entender el significado de la palabra almohada, hay que tomar en cuenta una realidad extralingüística, que la mejilla se apoya en la almohada y por tanto no tiene nada de sorprendente que reciba ese nombre, ¿ok? Además tenemos la definición de sustrato, lingüístico obviamente. Se refiere a los casos de los pueblos conquistados por otros de lenguas distintas, a las influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce la lengua originalmente hablada en el territorio sobre la lengua que la sustituye. Un ejemplo de sustrato es la palabra maíz. Proviene del idioma taíno, una lengua arawak que se hablaba en las islas caribeñas como Haití. En taíno, la palabra maíz se usó durante los procesos de colonización europeos y luego se adaptó al español y se utilizó para referirse a la planta del jojoto del maíz. El maíz es una planta muy importante en la cultura y la alimentación de muchos países, incluyendo a Venezuela.
Bueno, para repasar, en el abstrato ambas lenguas pueden influenciarse. En el superestrato, la lengua que influencia es la lengua que invade el territorio. Y en el sustrato, la lengua invadida ejerce influencia en la lengua invasora. ¿Ok? Según el autor Enrique Obediente, un teórico, autor del libro Fonética y Fonología de la Universidad de los Andes, la fonología es la disciplina que estudia los sonidos del lenguaje en tanto que elementos funcionales en un sistema de comunicación lingüística, o mejor aún, es la ciencia que estudia la expresión fónica del lenguaje en el plano de la lengua, ¿ok? Es decir, del idioma. Aquí les presento el aparato fonador, es decir, el conjunto de órganos anatómicos responsables de la producción de sonidos en el ser humano. Según el autor Enrique Obediente, la fonética está definida como la ciencia que estudia los sonidos del lenguaje en su realización concreta, o mejor aún, como la ciencia que estudia la expresión fónica del lenguaje en el plano del habla, ¿ok? Diferencia entre fonología y fonética. Primero, la fonética estudia la naturaleza fisiológica y acústica de los sonidos, ¿ok? Por otro lado, la fonología estudia el cómo funcionan los sonidos en una lengua o idioma, ¿ok? En general a nivel mental y abstracto. ¿Se entiende eso? La fonética se relaciona con los sonidos del lenguaje, mientras la fonología estudia cómo se combinan esos sonidos para crear un significado. En resumen, la fonética es la física del sonido y la fonología es la psicología del sonido. Es importante definir qué es un fonema. Un fonema puede ser definido como la unidad mínima distintiva carente de significado. Veamos por qué. Es la unidad mínima porque no puede ser dividida o segmentada en otras unidades sucesivas más pequeñas. Por ejemplo, el significante de sopa puede ser dividido, como ya se dijo, en la consonante S más la vocal O más la consonante P más la vocal A. Pero cada una de esas unidades no podría ser a su vez segmentada en elementos menores o sucesivos. Una vez que están separados todos esos elementos, no se pueden dividir en otros más pequeños, ¿ok? Por eso es una unidad distintiva, dado que el fonema permite establecer distinciones semánticas. El fonema es una unidad carente de significado, porque por sí solo, aisladamente, no significa nada, no posee ninguna carga sémica, ¿ok? Ni el fonema consonántico P, ni el fonema consonántico B, ni el fonema vocálico A significan algo por sí mismo. Lo que posee significado son las unidades resultantes de su combinación, ¿ok? Los fonemas son elementos que forman parte de la estructura de una lengua, es decir, de un idioma. Por otro lado, tenemos
los sonidos del habla considerados como meros hechos físicos, sin tomar en cuenta cómo encajan en la estructura de un idioma dado o de una lengua dada. Esos sonidos reciben el nombre de fonos. De esos elementos se ocupa la fonética. Entonces, para repasar, un fonema es una unidad mínima carente de significado y es la representación mental y abstracta de un sonido, mientras que el fono se refiere a la realización concreta de ese sonido, ¿ok? Esas definiciones que les acabo de dar nos llevan a encontrar otra diferencia más entre fonología y fonética, ya que la fonética se ocupa de estudiar los fonos, ¿ok? Mientras que la fonología estudia los fonemas. Los fonemas están relacionados con el plano del idioma y los fonos están relacionados con el plano del habla. ¿Ok? Por otro lado tenemos la morfología. La morfología se ocupa del estudio de las palabras, su estructura interna, los procesos de su formación, así como de las modificaciones que sufren para indicar los distintos accidentes gramaticales de género, número, tiempo, modo, entre otros. Los morfemas. Las palabras están formadas por pequeñas unidades que tienen significado. Estas unidades se llaman morfemas y no necesariamente coinciden con las sílabas, ¿ok? Los morfemas reciben distintos nombres en función del papel que desempeñan en la estructura y en el proceso de formación de las palabras. En primer lugar, tenemos el morfema raíz, también llamado radical o lexema. Este se mantiene invariable. Generalmente es el que porta el significado básico de la palabra. Por ejemplo, con la palabra deporte o deportista, el morfema raíz es deport, porque proviene de deporte, que es lo que aporta significado, porque si decimos ista, no aporta significado, pero deport o deporte sí aporta significado. ¿Se entiende? Además, tenemos los afijos. Según la gramática de la lengua española, un afijo es el nombre que recibe el morfema ligado que debe aparecer unido a la raíz o a otro morfema. Según sea su posición con respecto a la raíz, se distinguen tres clases de afijos. En primer lugar tenemos al sufijo. Un sufijo es un afijo pospuesto, generalmente léxico, propio de la derivación. El sufijo flexivo se suele denominar desinencia, aunque en ocasiones ese término se reserva para el conjunto de los morfemas flexivos de un verbo. Ya les voy a explicar qué quiero decir con eso. El morfema flexivo o derivativo, también llamado desinencia o gramema, se lo voy a explicar con dos ejemplos. ¿Okay? Ejemplo de morfema flexivo o derivativo son los siguientes: ero, ista, y se lo voy a explicar con la palabra completa. Por ejemplo, panadero. ¿Cuál es la raíz en panadero? Obviamente, panat. ¿Y cuál es el morfema flexivo
o derivativo, ero. ¿Por qué? Porque en la primera definición dice que va pospuesto. ¿Qué quiere decir que va pospuesto? Que va después de la raíz. Y como la raíz es la que aporta el significado principal o sustancial, entonces obviamente es el fragmento ero. ¿Ok? Otro ejemplo de morfema flexivo o derivativo es ista. Por ejemplo, en florista, ¿cuál es la raíz? Obviamente, flor. ¿Y cuál es el morfema flexivo o derivativo? Ista. ¿Por qué? Porque está pospuesto, es decir, va después de la raíz. Está ligado a la raíz, pero va después de la raíz. Y no aporta como que un significado sustancial cuando está por sí solo. Aporta significado cuando está acompañado de la raíz. Entonces, para agregar algo más al morfema flexivo, puedo decir que este siempre varía y agrega el significado de género, número, tiempo, etc. ¿Por qué? Porque si yo digo gato con la terminación o, le doy el género masculino. Pero si digo casa, eso tiene un género femenino porque termina en la letra A. Si yo digo pájaros, estoy hablando de un grupo de pájaros, estoy hablando de un número, está en plural. Y a ver, bueno, vamos a dejarlo hasta allí, pero para que se vea la diferencia, que el morfema flexivo, lo único que puede aportar en significado es género, número, tiempo, etc. ¿Ok? Mas no aporta el significado sustancial o raíz. ¿Ok? Solamente da un detalle más al significado que ya tiene la palabra. ¿Se entiende eso? Además tenemos el prefijo. ¿Qué es un prefijo? Bueno, es un tipo de afijo antepuesto. ¿Ok? Por ejemplo, imposible. ¿Ok? Es un prefijo que indica negación. ¿Y cuál es la raíz? Posible, porque es la que da significado. ¿Y qué quiere decir imposible? Bueno, como nuestra lógica lo indica y el origen de la palabra, que no tiene ninguna posibilidad de realización. ¿Ok? Bueno, por otro lado, tenemos el interfijo. ¿Qué es el interfijo? Bueno, es un tipo de afijo que se sitúa en una posición intermedia entre la raíz y un sufijo. Por ejemplo, polv, ar, eda. ¿Cuál es el interfijo? Ar, polvareda. Una polvareda es como una nube de polvo o un cúmulo de polvo. ¿Ok? Otro ejemplo de un interfijo. Mujer, cita. ¿Cuál es el interfijo? La C. Porque la raíz es mujer, que es lo que da significado. Ita es un sufijo que indica diminutivo. Y la letra C es el interfijo, que va en una posición intermedia entre la raíz
y el otro sufijo. ¿Ok? Los procesos morfológicos más importantes que presentan las palabras son 3: flexión, derivación y composición. La flexión es el procedimiento mediante el cual se agrega una determinada desinencia o una terminación a un morfema raíz. ¿Para qué? Para indicar las variaciones de género, número, tiempo y además para formar aumentativos, diminutivos o despectivos. Estas desinencias no provocan cambio de categoría en la palabra a la que se adjuntan. Por ejemplo, la palabra mesa se le puede agregar la desinencia de plural S. Mesas, tanto mesa como mesas, pertenecen a la categoría de sustantivo o nombre. El verbo comer se puede flexionar para indicar modo, tiempo, número o persona. Por ejemplo, comimos. Las dos formas, comer y comimos, son verbos. No todas las palabras sufren este tipo de variación. Las únicas que sí lo presentan son los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres. Pueden tener los morfemas flexivos, de género y número. Tanto los sustantivos como los adjetivos se les pueden agregar morfemas flexivos para formar aumentativos, diminutivos o despectivos. Los aumentativos, en lugar de decir casa, decir casota. Diminutivos, en lugar de decir casa, decir casita. O despectivos, en lugar de decir casa, decir casucha. Un despectivo de la palabra delgado puede ser delgaducho. Los adjetivos pueden expresar un grado superlativo empleando también morfemas flexivos, como por ejemplo, en lugar de decir fácil, decir facilísimo. En lugar de decir dulce, decir dulcísimo. ¿Ok? Los verbos pueden tener morfemas flexivos para expresar modo, tiempo, persona y número. Por ejemplo, en lugar de decir comprar, decir compraste. Además tenemos la derivación. La derivación es el procedimiento que consiste en agregar un morfema derivativo a una raíz para formar una nueva palabra. Es muy común que los procesos de derivación provoquen cambio en la categoría de las palabras y en su significado. El número de morfemas derivativos en el español es muy grande. Por ejemplo, el morfemación se agrega a raíces verbales para formar sustantivos. Por ejemplo, en lugar de decir traducir, se le agrega el morfemación y diría traducción. Otro ejemplo, en lugar de decir producir, se le agrega el morfemación y sería producción, un sustantivo en lugar de un verbo. Y en lugar de decir retener, se le agrega el morfemación y se diría retención. ¿Okay? También tenemos la composición. La composición es el procedimiento que consiste en unir dos o más palabras para formar una nueva. En la composición pueden participar casi todas las categorías gramaticales. Algunas de las combinaciones más comunes son sustantivo más sustantivo. Por ejemplo, boca-calle, aguamiel. Otro ejemplo sería verbo más sustantivo. Por ejemplo, limpiabotas. O también la palabra sacapuntas.
Otro ejemplo, adjetivo más adjetivo. Como en la palabra claroscuro, agridulce. Otro ejemplo, sustantivo más adjetivo. Vinagre, pelirrojo. ¿Ok? Otra área que pertenece a la morfología son las clases de palabras. Todas las palabras pueden agruparse en categorías gramaticales o clases de palabras dependiendo de su estructura, de la función que desempeñen dentro de la oración y de su significado. Además, tenemos la definición de sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la manera cómo se combinan y ordenan las palabras para formar oraciones. Analiza las funciones que aquellas desempeñan, así como los fenómenos de concordancia que pueden presentar entre sí. La unidad mínima de estudio de la sintaxis es la oración. Dentro de la oración, las palabras adquieren un significado preciso y cumplen una función sintáctica determinada. Dentro de la oración, las palabras adquieren un significado preciso y cumplen una función sintáctica determinada. Por ejemplo, se lastimó la muñeca izquierda mientras jugaba a la pelota. Otro ejemplo. La muñeca que le regalé a mi hija cierra los ojos. Aisladamente, la palabra muñeca tiene varias acepciones, pero en cada oración solo toma una de ellas. Además, esta misma palabra cumple una función distinta. En la primera oración es objeto directo y en la segunda es sujeto. Pero profesora, ¿qué es eso de objeto directo? Bueno, un objeto directo o complemento directo también le llaman, es un objeto gramatical que complementa la información de un verbo transitivo. De hecho, sin este tipo de complemento, ese tipo de verbos no pueden expresar realmente su sentido. ¿Ok? A ver. Un ejemplo. Juan compró una flor. ¿Ok? Si yo digo Juan compró, queda como incompleto el sentido y el significado de la oración. Por eso tengo que acompañarlo de qué fue lo que compró, ¿verdad? Una flor en este caso. Entonces, el objeto directo aparece necesariamente cuando hay un verbo transitivo y designa qué o quién recibe la acción expresada en el verbo. ¿Vale? ¿Y cómo identificar cuando existe un objeto directo en la oración? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas es insertar en la oración los pronombres acusativos personales lo, la o los y las. ¿Ok? Aquello que dichos pronombres sustituyen en la oración es el objeto directo. Así, por ejemplo, la oración mi padre comprará un televisor puede convertirse en mi padre lo comprará, identificando el objeto directo, un televisor. O también lo mismo ocurre con tus amigos me contaron tu aventura, que pasa a ser tus amigos me la contaron. ¿Qué le contaron? Bueno, ¿o qué es el objeto directo? La aventura. ¿Ok? Otra manera de identificar el objeto directo es la siguiente. El objeto directo también puede responder a las preguntas qué cosa, quién, a quién o a qué.
aunque se debe tener cuidado en estos casos de no confundirlo con el sujeto oracional. Entonces, por ejemplo, a la oración Julio César sometió a los galos, podemos preguntarle ¿a quiénes sometió Julio César? Y la respuesta sería el objeto directo, a los galos. Profe, ¿pero qué es un verbo transitivo? Bueno, un verbo transitivo es aquel que necesita un complemento directo u objeto directo para tener un sentido completo en la oración. ¿Ok? Elementos básicos de la sintaxis. En primer lugar tenemos la oración. La oración es la unidad que expresa un sentido completo y está constituida por sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración y muchas veces es el agente de la acción del verbo. El predicado es lo que se dice sobre el sujeto. En segundo lugar tenemos la frase. Existen expresiones que no siempre llegan a constituir una oración porque les falta la presencia de un verbo. De ahí que no posean un sentido completo. Estas construcciones se llaman frases. Por ejemplo, una mañana de septiembre, la bicicleta verde de mi padre. O sea, es una frase pero no hay acción, no hay verbo. Por eso no es oración. ¿Vale? En tercer lugar tenemos el sintagma y su respectivo núcleo. ¿Qué es un sintagma? Bueno, un sintagma es una unidad conformada por una palabra que es la más importante y que funciona como núcleo. Este puede ir acompañado de complementos o modificadores y juntos forman un bloque. Es posible distinguir el núcleo de los sintagmas porque este es imprescindible y las palabras que lo acompañan pueden omitirse. Existen diferentes tipos de sintagma dependiendo de la categoría gramatical del núcleo. En primer lugar tenemos el sintagma nominal. Este tiene como núcleo a un nombre o sustantivo. También puede ser un pronombre o una palabra sustantivada. Además tenemos el sintagma verbal, que tiene como núcleo a un verbo y por ello siempre constituye el predicado de una oración. Sus complementos son el objeto directo, el indirecto, los circunstanciales, el predicativo y el agente. Hay más tipos de sintagma, pero yo les nombré solo aquellos que me parecieron más relevantes, ¿ok? Y por razones de tiempo les resumí los dos más importantes, ¿ok? La lexicología es la disciplina que se orienta a la postulación de generalizaciones sobre las relaciones entre los términos y la estructura del léxico, o sea, la estructura de las palabras o del vocabulario, ¿ok? Mientras que la lexicografía se dedica a recopilar y explicar las palabras elaborando diccionarios, ¿vale? Profe, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre lexicografía y lexicología? Bueno, en primer lugar, la lexicografía busca proporcionar información completa y precisa sobre las palabras en un diccionario, mientras que la lexicología busca comprender la naturaleza del vocabulario y las unidades léxicas de un idioma. La lexicología se ocupa del análisis de las unidades léxicas que conforman una lengua, es decir, un idioma, y las relaciones que existen entre estas de acuerdo con su significado. Por su parte, la lexicografía tiene por objetivo esencial la formulación y el mantenimiento de diccionarios. Además, tenemos la definición de semántica. La semántica
es el estudio del significado de las palabras de una lengua. Ella contrasta con otros dos aspectos que intervienen en una expresión con significado. Contrasta con la sintaxis y la pragmática, es decir, va de la mano de estas dos disciplinas. ¿Por qué incluye la pragmática? Porque la pragmática se refiere a cómo las circunstancias y el contexto ayudan a decidir entre alternativas de uso o interpretación. Gracias a la pragmática, el lenguaje puede ser usado con fines humorísticos o irónicos. Además, la pragmática reduce la ambigüedad de las expresiones, seleccionando un conjunto adecuado de interpretaciones en un determinado contexto. Otra definición importante que deben tener en cuenta en su profesión es la de lenguas muertas. Los lingüistas afirman que una lengua muerta se considera muerta o extinta cuando ningún hablante la usa en su comunicación habitual o en una comunidad de hablantes. Algunas lenguas muertas se siguen empleando en el contexto de la liturgia. En el ámbito académico, el latín y el griego clásico están presentes en los programas educativos. Ejemplos de lenguas extintas. El dalmático o dálmata se habló en las costas de Dalmacia y en una parte de Albania hasta el siglo XIX. Oficialmente es una lengua extinta porque su último hablante, Antonio Udina, murió en 1898. ¿Es el latín una lengua muerta? En ocasiones se afirma que el latín es una lengua muerta, pero esta etiqueta es bastante cuestionable. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XVIII era la lengua mayoritaria en la comunidad científica internacional. En la actualidad, el Vaticano la continúa usando en sus documentos oficiales y la teología cristiana no se podría entender sin conocer esta lengua en profundidad. Si una persona quiere saber la etimología de una palabra, es muy importante que el vocablo originario provenga del latín. Es muy probable, quise decir. Algunas radios transmiten su programación en esta lengua, tal y como ocurre con Radio Bremen en Alemania o Radio Ile en Finlandia. Por otra parte, se considera que el método francés Assimil es el más adecuado para iniciarse en este idioma. Para los latinistas es una lengua viva porque se sigue empleando en la biología para la clasificación de los seres vivos y en la terminología jurídica. Ciertas expresiones son la traducción literal de locuciones latinas. La acción por daños y prejuicios equivale a actio damni infecti. Actuar por precaución proviene de ad cautelam. Y la intención de pagar viene de la expresión animus solvendi. En español son innumerables los latinismos que empleamos cotidianamente, por ejemplo, a priori y a posteriori, a grosso modo, déficit, superávit, requiem, status, alter ego, cum laude o carpe diem. En síntesis, podríamos afirmar que hablamos y escribimos en latín sin darnos cuenta. La sustitución lingüística es un proceso sociolingüístico que dura varias generaciones, mediante el cual una comunidad lingüística A cambia su código lingüístico en favor de la lengua o idioma de la comunidad lingüística B, dejando de hablar al mismo tiempo su lengua propia original. El cambio de lengua se caracteriza sobre todo por las múltiples influencias léxicas, fonológicas y gramaticales que la lengua A ejerce sobre la lengua B. Asimismo,
La sustitución lingüística puede ser resultado de los procesos de asimilación cultural o influencia externa, como sucede cuando una lengua dominante se impone sobre una lengua minoritaria. La globalización también juega un papel crucial en este aspecto, ya que las lenguas de mayor difusión suelen ganar prominencia en los medios de comunicación y en el ámbito empresarial. La evolución del lenguaje o evolución lingüística es un campo de la lingüística, valga la redundancia, que trata sobre cómo emergió y evolucionó el lenguaje actual en la línea evolutiva del ser humano. Casi todas las palabras que hoy usamos provienen de formas distintas que ya usaron nuestros antepasados y que surgieron por numerosas causas, procesos y factores. Fueron evolucionando hacia los estados en los que hoy las conocemos y utilizamos. La mayoría de esos factores que inciden en la evolución de las lenguas responden curiosamente a cuestiones extralingüísticas, tales como los factores socioculturales, políticos, históricos y geográficos.